Así de pie, por favor, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Salmo, capítulo 80 o Salmo 80. Para los que pueden hacer que Dios baje. Esta palabra que vamos a dar a continuación es para los que pueden hacer que Dios baje. Escucha, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Delante de Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos volver y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 4, Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Les dice a comer pan de lágrimas y les dice a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por contienda a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí de nosotros. Oh Dios de los ejércitos, haznos volver y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste los paganos y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste que echara sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus ramas hasta el mar y hasta el río, sus renuevos. Verso 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta vid y la planta que plantó tu diestra y el renuevo que fortaleciste para ti mismo. Quemada está, a fuego y cortada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Pero sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Así no nos apartaremos de ti. Vivifícanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, haznos volver, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Puede sentarse. Esta palabra revivir, renacer, avivar, es justo eso, avivamiento. Quiere decir que si algo necesita revivir es porque ya estuvo vivo y que en este momento su condición necesita renovarse. Note usted cómo la oración de Asaf es por restauración y se dirige al pastor de Israel, al Mesías y al pueblo de Israel como José. Pero esta palabra tiene tanta vigencia que hasta nuestros días hoy sigue teniendo la misma relevancia. Porque es aquí un llamado de aquel que sabe que algo nuevo, algo diferente puede venir, puede suceder. Aquel que no está conforme, aquel que sabe que en Dios tiene salvación, tiene el cielo esperándole, pero no está conforme. Y no es una inconformidad enfermiza, es sana. Es porque sabe que Dios tiene más. Es porque Dios sabe que si le ha permitido vivir o experimentar su gloria, eso ya es pasado. Pero en el presente y en el futuro necesitamos de Dios. Nuestra vida necesita de Dios cada día. Desde el día en que lo conocimos, lo necesitábamos para salvación. Pero ahora nuestra vida diariamente necesita ser fortalecida. Y es que hay una realidad espiritual en la que se basa el avivamiento. Y esa realidad tiene dos partes. Una de ellas es donde está Dios, el que da vida. Dios es vida. Amén. Jesús es vida. Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y más adelante en Juan 14 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en esta realidad espiritual está Dios, el dador de la vida. Pero en el otro lado está el hombre que por la naturaleza caída, el hombre que por su orientación hacia el mal tiende a desviarse.
Y estoy hablando también del cristiano, de aquel que ya ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ya le ha recibido. Pero si no se mantiene firme, intencionadamente, no separándose de la mano de Dios, no porque Él lo suelte, sino porque se jale, el cristiano también puede desviarse. Y cuando llega a un momento que el cristiano dice: yo siento que en mi vida espiritual falta algo, yo no siento ya ese deseo de congregarme, ese deseo de orar, mi pasión por servirle a Dios, mi pasión por el que está perdido sin Dios, como que ha decrecido, necesita avivamiento, necesita venir otra vez delante de Dios y decir: avívame. En ese sentido, hermanos, el avivamiento es para el cristiano. Porque el que está sin Dios, el que nunca ha conocido o experimentado, necesita conversión. Y si acá hay uno que ha escuchado esta palabra antes, sea entre nosotros, o ha escuchado del avivamiento por medio de otro predicador, sepa, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, usted está muerto en sus delitos y pecados. Sé que es una palabra fuerte y no parece muy agradable, pero el que no conoce a Dios está muerto, muerto en vida, puede respirar, puede trabajar y al parecer lograr algunas cosas, familia, un trabajo, que le causen satisfacción o felicidad, pero será una felicidad transitoria, porque solo Jesús da felicidad duradera. Solo en Jesús está la vida. Entonces, cuando el cristiano escucha avivamiento, esa palabra es para él. Y cuando el que no tiene a Jesús en su corazón escucha de avivamiento, él debe primero venir a los pies de Jesús. Pero ¿cómo puedo entender yo el avivamiento de acuerdo a la Biblia? En primer lugar, permítame hablar de cómo entender el avivamiento de acuerdo a la Biblia. Busque conmigo ahora Isaías capítulo 64. La oración ahora de un hombre similar a Asaf, en tiempos de juicio. Y este es Isaías, que en nombre del pueblo de Israel eleva una oración, porque el pueblo de Israel había sido cautivo una vez más por sus enemigos. Estaba en ese famoso ciclo que usted y yo podemos encontrar desde el desierto, cuando Israel va hacia la tierra prometida. Lo encuentra en Jueces, lo encuentra en el tiempo de los reyes y los profetas. Israel, el pueblo de Dios, aquellos escogidos para ser santos, para ser apartados para Dios, al igual que nosotros como iglesia en este tiempo. Y lo que ya nuestro pastor nos ha dicho que debemos ponderar como cristianos, el que somos linaje escogido, pueblo de Dios. Pero ahora Israel, en ese ciclo que le menciono, está en esa posición donde aunque es escogido, comete un pecado. Y el pecado del que ya nos vamos a ocupar en unos minutos es esa transgresión voluntaria de la ley de Dios y que siempre trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Tu pecado te alcanzará, dice la Biblia, y eso se cumple, mis hermanos. Hay consecuencias transitorias, hay consecuencias temporales y hay consecuencias eternas. Así que este pueblo ahora en pecado, alejado de Dios y renunciando a su propósito como escogido de Él, recibe el castigo, recibe la reprensión. Y saben, el apóstol Pablo también en Corintios, cuando nos dice: si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso le está diciendo al pueblo de Israel y también al pueblo cristiano. Porque usted y yo como creyentes, sabiendo que somos escogidos de Dios y voluntariamente pecamos, cometemos pecados, entonces ¿qué viene? Reprensión y castigo. Pero entonces eso parece como que estamos ya condenados. No, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué más dice? Alcanzará misericordia. Nunca he oído ese verso, hoy se lo presento. El que confiesa sus pecados, no aquel que dice: mire, yo peco pero no tanto, pero nomás tantito. No, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando venimos y experimentamos la represión de Dios, el castigo por el pecado,
Ese castigo se puede entonces poner en esclavitud, como le sucedía al pueblo de Israel. Y la esclavitud para ellos era tremenda. Había reyes que los tomaban como esclavos, violaban a sus mujeres, mataban a sus príncipes, robaban sus cosechas, capturaban los utensilios santos del templo y los tomaban por años y años. Entonces el pueblo venía y le decía: oh Dios, hemos pecado, reconocemos que en nosotros está la maldad. Para después de eso desatarse la misericordia de Dios. Porque aún en el pecado, hermanos, aún en el pecado la misericordia de Dios ahí está. Y nos preserva y nos mantiene con vida. Pero si nosotros persistimos en el pecado, igualmente moriremos. Si nosotros persistimos en seguir pecando y despreciamos la salvación, despreciamos el regalo de nuestro Hijo, del Hijo de Dios, para nosotros moriremos. Pero cuando venimos al conocimiento y recordamos la misericordia de Dios, le decimos: oh Dios, perdóname, entonces viene la gracia de Él y nos perdona. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? Yo muchas veces he experimentado la gracia de Dios en medio de reprensión, en medio de castigo. Y así entonces el pueblo de Israel era perdonado, era restituido, y ellos decían: Dios, te vamos a servir para siempre. Lastimosamente ese para siempre solo duraba poco tiempo. Y volvían a pecar y el ciclo seguía y seguía. Ahora acá en el capítulo 64 de Isaías dice otra vez un hombre de Dios: oh, si surgieras de los cielos y descendieras, y tu presencia, y a tu presencia se estremecieran los montes. Hermanos, ¿qué es avivamiento? Cuando Dios baja, cuando Dios desciende. Así que cuando me refiero a los que pueden hacer que Dios baje, me estoy refiriendo a aquellos que pueden provocar un avivamiento. Porque el hombre puede pedirlo, el hombre puede provocarlo, es decir, clamar por. Pero el avivamiento es una obra soberana de Dios. Solo Dios puede bajar y traernos vida. Solo Dios puede visitarnos y venir y cambiar nuestra realidad espiritual. Todo empieza con Dios. Y saben, si ya empieza a surgir en nosotros esa duda, ese pensamiento, y Dios de veras puede bajar, porque eso huele a duda. ¿Y en serio cree que Dios puede bajar? Le digo, es normal que como seres humanos nos asalten esos pensamientos. Pero si abrigamos demasiado la duda, no vamos a agradar a Dios, porque la duda desagrada a Dios. Pero si usted ante las preguntas viene y busca a Dios y le dice: Dios, revélame, muéstrame que tú puedes bajar, porque yo puedo sentir que como que la situación que estoy pasando o que está viviendo mi casa, mi familia, mi país, pareciera no tener solución. Pero si tú has dicho que tú puedes bajar, revélalo, Señor. Revélate a mi vida, revélate a mi vida. Entonces, mis hermanos, el hombre puede venir y provocar el avivamiento, pero la obra soberana de Dios es bajar. Y Dios bajó y ha bajado muchas veces. Dios bajó y tomó forma de ser humano. Jesucristo vino a la tierra. Ese fue Dios bajando. Pero regresó al cielo y le dijo: yo les voy a mandar otro consolador. Y Dios volvió a bajar en el Espíritu Santo. Oh, gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo sigue con nosotros, ese no ha vuelto. El Espíritu Santo está aquí, puede reconocerlo usted. El Espíritu Santo está en su vida porque usted es templo del Espíritu. El Espíritu Santo vive en usted y vive en mí, y usted vive en Dios. Amén. El Espíritu se pasea en este lugar, pero desea encontrar fe en nosotros, porque la fe, como dice el canto, mueve la mano de Dios. Así que cuando nosotros venimos y nos disponemos no solo a creer, sino a provocar que Dios pueda bajar y orar como Isaías: oh, si descendieras, entonces experimentaríamos la obra de Dios. Y saben, después de que bajó el Espíritu Santo ahí en la iglesia primitiva, ha bajado también en avivamientos. Allá por 1859, avivamiento en Gales.
en 1959, cuando fue el primer centenario de conmemoración de ese avivamiento, bajó. Al principio de los 1900 bajó también en la calle Azusa y en otros lugares. Y en este presente siglo Dios quiere bajar. Dios quiere bajar. Dios quiere bajar a este país. Dios quiere bajar a esta iglesia. Pensé que habría más amén. Pero Dios quiere bajar a esta iglesia, mis hermanos. Dios quiere bajar a su vida. Dios quiere bajar a su familia. Él quiere visitar ahí donde usted vive. Pero debemos en nosotros tener ese anhelo. Pero si lo vemos imposible, si lo vemos muy lejano, podemos ofender a Dios. Aquel que dice, es imposible que Dios baje, cuidado porque está ofendiendo a Dios. Está diciendo, no es posible tú, Dios, que hagas esto. Pero ¿qué pasa cuando Dios baja? Capítulo 64 y verso 2, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Miren esto y compárenlo con el Salmo 80 que leímos primero. Porque es justamente la misma oración. Al momento, los pueblos alrededor de Israel le hacen escarnio. Le hacen escarnio. Las gentes alrededor de la iglesia le hacen escarnio. Personas que se burlan abiertamente de Dios. Personas que se burlan abiertamente de la iglesia o de todo lo de Dios. Y pastores también que se prestan a la burla y al chiste. Cuando nosotros como iglesia nos comprometemos, negociamos la fe, nos involucramos en las áreas donde Dios no nos ha llamado, o nos involucramos en las áreas donde no nos hacemos acompañar de Dios y su presencia, entonces seremos objeto de burla y seremos objeto de escarnio. Cuando queremos tomar el reino ahora y decir la iglesia va a tomar posesión y toma poder y empezamos a degenerar la doctrina del reino de Dios, que primeramente es espiritual y es en nuestra vida, porque vendrá un tiempo donde será terrenal y literal, entonces nos volvemos chiste y nos volvemos burla. Entonces los comediantes vienen y hacen burla y hacen chiste en las redes sociales y nosotros le damos like, le damos me divierte, lo compartimos porque nos pareció gracioso, porque nos unimos a aquellos que también hacen escarnio de Dios y de todo lo de Dios en esta tierra. Pero si el Espíritu baja, hermanos, si Dios nos visita, entonces ese pecador lo va a pensar 2 veces antes de mencionar el nombre del santo. Entonces aquel que venga a la iglesia con otras intenciones que no sea buscar a Dios, lo va a pensar 2 veces. Aquel que quiera venir y al parecer involucrarse y servir, pero con otras intenciones que no sean las de Dios, lo va a pensar 2 veces, porque el avivamiento habrá bajado. El avivamiento habrá bajado. Entonces dice, cuando viene como fuego abrasador, y verso 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Estos montes ahora son montes de apatía, son montes de indiferencia, son montes de orgullo que en el cristiano pueden aparecer. Aquellos que nos hacen ver superiores unos a otros, aquellos que nos hacen ver como que por más llamados desde el altar, para meternos más con Dios, para orar, para ayunar, para vigilar, para servir, no parecieran dar efecto en nosotros. Cuando viene el avivamiento, esos montes se derriten. Esos montes se derriten. Y ya aquel que ha prestado demasiado sus fuerzas, su energía, su mente para las cosas del diablo, hoy entra en avivamiento y dice como creyente, Señor, yo me voy a reivindicar, yo voy a tomar venganza. Y todo lo que el diablo me robó y todas las fuerzas que yo le di a Satanás, hoy no lo sigo haciendo y estoy listo para servir en tu obra. Y viene y se acerca al pastor, se acerca al líder, al coordinador, involúcreme, ¿en qué puedo servir? Ojo que no estoy diciendo que
aunque estemos en pecado, el venir y servir, eso como que va a apaciguar. Estoy diciendo cuando nos hemos arrepentido, cuando he dicho yo confieso mi pecado y me aparto. Entonces, Señor, yo voy a tomar venganza de Satanás y te voy a servir, Dios. Yo voy a servirte, Dios. Apúnteme, abro mi casa para una célula. Apúnteme, yo vengo temprano para servir en lo que usted me diga. Porque Dios que va a estar hablando a través de ese coordinador o ese líder. O yo, Señor Jesús, con esa capacidad de oratoria que tengo, de mentalidad o de que doy clases o tal o cual cosa, Señor. Hoy quiero poner esos talentos a tus pies. ¿En qué puedo servirte? Eso es avivamiento. Eso es cuando el avivamiento viene a la iglesia. Así se muestra. Pero ahora versículo 5. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia. A los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste. Pero déjenme entender esto de saliste al encuentro al que con alegría obraba. Miren, cuando el avivamiento viene, la iglesia no va a parecer más un lugar aburrido. Cuando el avivamiento viene, desearemos estar aquí. Y no porque no nos quieran en la casa. Es porque amamos la presencia de Dios y amamos su templo y amamos el servicio y amamos la comunión unos con otros. Pero qué triste es venir, llegar hasta las puertas, llegar hasta los atrios y quedarse allá afuera. Porque hacemos el esfuerzo, vencemos el tráfico, vencemos el sueño o el cansancio, venimos hasta el templo, pero nos quedamos en el atrio cuando Dios nos está llamando hasta el lugar santísimo. Él nos dice, yo puedo darte algo todavía. Si tú ya me serviste, si tú ya experimentaste lo mejor, yo puedo darte algo nuevo, pero no te quedes ahí atrás. No te quedes como sí, me gusta, pero no, hoy no parece tanto. Y nos quedamos ahí. Hermanos, cuando el avivamiento viene, el leer la Biblia, el cantar, el orar, no nos parecerá aburrido. No lo veremos como orar 1 hora. De veras se puede orar 1 hora. Pero lo vemos como tan extenso. Como que el saldo se nos gastara al estar orando, hermano. El saldo del teléfono. Como que el internet se nos va a acabar por estar orando. Porque le damos más predilección a lo material. Porque estamos atados demasiado a lo material. Estamos comprometidos. Y ya lo de Dios nos parece aburrido. Nos parece aburrido. Nos parece tedioso. Y luego el pecado. He aquí tú te enojaste. Estoy en el verso 5. Porque pecamos. En esos hay perpetuidad, en esos caminos, y seremos salvos. Pero si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, número 2, ¿qué sucede cuando hay avivamiento? Las montañas se derriten, el orgullo cae, viene una nueva alegría del pueblo de Dios, el justo se alegra. Y número 3, lo que detiene el avivamiento es el pecado. Es el pecado. Es el venir y nuevamente regresar a lo que un día renunciamos. Es nuevamente decir, bueno, ahora como cristiano creo que ya se me permite porque ahora la gracia está sobre mí y no sé qué. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque el evangelio, el reino de Dios también es ley. Y es gracia. Pero la ley, esa ley es vigente para nosotros hoy. Los 10 mandamientos son vigentes para nosotros hoy. O sea que nos vamos a poner una equipa aquí, vamos a ponernos una túnica, vamos a volver a la ley. No. Pero esa ley, hermanos, sigue hasta nuestro tiempo hoy. Pero no somos por la ley salvos, somos por la gracia. Amén. Entonces la ley como ayo, amén, aplauda a Jesús. La ley como ayo viene y nos ata. Pero luego entra la gracia, la bendita gracia de Jesús. Que solo a través de Él podemos encontrar perdón de nuestros pecados. Solo a través de la cruz de Cristo nosotros podemos encontrar por ese sacrificio, por la muerte y resurrección de Jesús, la gracia ahora para experimentar el avivamiento. Y si bien Jesús vino una vez y murió por nuestros pecados, Él ahora ya se bajó de la cruz, pero usted y yo debemos estar crucificados. Se fueron ya todos, quizás ya. No. Jesús ya se bajó, pero nuestra carne debe estar crucificada, hermanos. El alma, el espíritu ha sido salvo, ha sido redimido, pero el cuerpo, la carne debe estar crucificada.
porque por la carne vamos a ser orientados al mal. Vamos a buscar siempre complacer la carne, pero a menos que Dios opere en nosotros el avivamiento, quieta carne, quieta, quieto. No dejo de ser hombre, no dejo de tener deseos, pero la carne está rendida. La carne está sujeta, está crucificada. Tengo ganas, pero la carne está crucificada. Me están invitando, me regalan pases, me han dado vía libre, pero la carne está crucificada. Porque yo quiero vivir un avivamiento. Así que para los que pueden hacer que Dios baje es esta palabra. Dios puede bajar, hermanos. Si usted lo puede hacer, Dios puede bajar en oración, en confesión de pecado, en búsqueda de Dios y en apartarse de ese pecado. Dios lo puede hacer. Y en realidad todo empieza aquí, cuando hay renuncia y rendición. Cuando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se rinden a Él. Porque yo no puedo tener alma y espíritu rendido a Dios y cuerpo sirviendo a Satanás. Yo no puedo decir, bueno, mi cuerpo es mi cuerpo, y si yo quiero me tatúo, y si yo quiero me pongo todas las extensiones que yo quiera y hago hoyos donde yo quiera. Porque ese pensamiento no agrada a Dios. Ese pensamiento no agrada a Dios. Rendición de cuerpo, alma y espíritu. Hermanos, no puedo ir al culto, pero en espíritu voy a estar ahí. Eso es una mentira. Si usted se separa, separe su espíritu de su cuerpo y usted se muere. Porque el espíritu es lo que le da vida a su cuerpo. Pero cuando su espíritu y su alma hacen que su cuerpo venga aquí, aunque esté durmiendo un poco, pero usted sabe que la carne la tiene aquí, aquí. Cuerpo, alma y espíritu rendidos. Entonces viene el avivamiento. Dispuestos a ceder al Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo tiene tanto que hacer en nuestras vidas. Y aquellos que lo desprecian, aquellos que no creen o que piensan que es una fuerza impersonal, aquellos que dicen es la tercera persona de la Trinidad, eso no es bíblico. La Biblia no dice que el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, y así lo vamos como poniendo en niveles, ¿verdad? ¿Por qué no decimos así? Si esto no es uno arriba y el otro abajo. Y allá el Espíritu allá abajo. No, hermanos. Mira, a lo largo de los siglos, todos aquellos que provocaron un avivamiento conocieron al Espíritu Santo. Conocieron al Espíritu Santo. No tuvieron miedo a los llamados al altar. Pero ¿por qué ahora no son tan populares los llamados al altar? Porque hoy hasta los que somos de fe y de años tememos pasar al altar. Porque el altar es un lugar de rendición. El altar es un lugar de búsqueda y de muerte. De morir a mis pecados ahí. Y como no nos vemos, no nos sentimos capaces de dejar ese pecado. Pero cuando el Espíritu obra en nosotros, las cosas cambian. Las cosas cambian. Hasta que el Espíritu venga a nosotros y nos visite. Y Cristo nos bautice con Él. Recuerde, somos pentecostales. No vamos a dejar de hablar de eso aquí. Y lo vamos a animar. Y lo vamos a motivar, no a forzar. Pero sí a decirle, métase con Dios, métase con Cristo, métase con el Espíritu Santo. Porque algo nuevo Dios tiene para usted. Pero está en usted, depende de usted. ¿Quiere hacer que Dios baje? ¿Quiere hacer que Dios baje? Usted puede hacer que Dios baje. Métase con el Espíritu Santo. Concluyo con esto, la oración por avivamiento. Esta oración debe declarar primero la soberanía de Dios. Y ahí en Isaías 64, en el verso 8, pero Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Imagine al alfarero, tenga esa figura en su mente. Ha tomado el barro, le ha metido agüita para ablandarlo. No puede poner demasiada agua porque lo echa a perder, no va a tomar forma. Pero si ese barro lleva grumos, si ese barro lleva terrones, el alfarero no lo va a echar a perder porque sacar el barro de esa montaña y todo eso cuesta.
Y a tenerlo ahí ha llevado un proceso. ¿Y sabe lo que va a hacer el alfarero? Empezar a golpear con su mano eso duro hasta hacerlo hermoso. Esos golpecitos de Dios son los que hemos experimentado cuando hemos pecado, mis hermanos. Y no vemos la mía, no vemos la de usted, no vemos la de nosotros. Porque hay pecado en nosotros. Y de pronto decimos, Dios, como que no me amas mucho. Dios, como que yo no soy tu hijo escogido o tu hija predilecta. Hermanos, es porque el alfarero nos ama. Es porque el alfarero no ha renunciado a nosotros. Dios no ha renunciado a usted. Dios lo ama. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Y le estoy hablando a la iglesia. Dios tiene un plan maravilloso para usted todavía. Y Dios no va a renunciar a usted. Así que no se suelte de la mano de Dios. Agárrese de la mano de Dios y deje que como alfarero Él lo moldee. Él moldee nuestro carácter, que tanta necesidad tenemos de Dios en esa área. Como esposos, como padres, como hijos, como empleados o como empleadores. Nosotros somos el barro. Como el barro, dice Romanos, le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste colocho? ¿Por qué me hiciste moreno? ¿Por qué me hiciste las orejas así o así? ¿Cómo le vamos a decir así? La oración por avivamiento debe incluir recordar la misericordia de Dios. Mira el versículo 9. No te aires, oh Señor, sobremanera, ni tengas perpetua memoria de iniquidad. Mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Verso 11. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas fueron destruidas. Esa añoranza por la gloria de Dios que tenía el profeta, es esa añoranza que la iglesia hoy debe tener. Porque hemos visto grandes cosas, mis hermanos. Si tuvimos padres o tenemos padres o abuelos que fueron gente de fe y ellos nos contaban esas cosas tremendas que Dios les mostró, esas pueden suceder hoy. Si aquí en el templo cristiano hemos visto cosas hermosas en el pasado, pueden suceder hoy también. Pero mire, yo tengo un mes de venir al templo, no sé de lo que está hablando, pues déjeme contarle. Y varios de nosotros podemos narrar la historia del templo cristiano para que usted se anime y para que usted crea que Dios puede bajar otra vez aquí. Y ya está bajando, porque desde luego algunos dijeron, yo quiero instruirme, yo quiero bautizarme, eso es avivamiento. Estamos en avivamiento, dijo algo el hermano Armando el domingo pasado cuando se dirigía a los alumnos. Estamos en avivamiento, porque eso es avivamiento también, hermanos. Buscar la instrucción del Señor, decir yo necesito de Dios. No me puedo creer que ya soy el líder de líderes. No me puedo creer que ya me la sé de todas. ¿Y quién es el maestro? No. Yo necesito de Dios. Yo voy a aprovechar toda oportunidad que la iglesia me da para instruirme, para conocer, hermanos, esa es nuestra visión, inspirarlo y acompañarlo en el crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento Dios le va a proveer avivamiento, recuérdelo, es obra de Dios, pero usted lo debe pedir, usted debe orar por ese avivamiento, usted propícielo, arregle su agenda de tal forma que honre a Dios. Pero si cree que con la hora y media, y algunos quisieran que una hora durara este tiempo, o 45 y empiezan a amar evangelio de cápsula. No, hermano, solo deme una palabrita. La subo al Facebook, la pongo en Twitter, listo. No, hermanos, el evangelio no es de capsulitas. El evangelio no es de pensamientos bonitos. Es de meterse con Dios. Y de que Él gobierne nuestro tiempo. Que Él sea el Señor de nuestro tiempo. Entonces, cuando el avivamiento baje, esa gloria que un día otros vieron, nosotros también la vamos a ver y la vamos a experimentar. Niños, jóvenes y adultos pueden experimentar la gloria de Dios, pero queremos verla de nuevo. Queremos verla de nuevo. Así que el capítulo 64 termina con una pregunta. Y esa pregunta usted y yo la podemos contestar. Porque al parecer ahí queda continuación. Ponga el último versículo, por favor, ahí en pantalla del capítulo 64, y si tienen su Biblia todavía abierta. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás de sobremanera? Porque después de una oración como la de Isaías 64, aquel que la haga hoy en este tiempo, le aseguro que la respuesta a ese, Dios le va a decir, yo voy a descender. Pero eso es para los que pueden hacer que Dios baje. ¿Dónde están los que pueden hacer que Dios baje? Póngase de pie, por favor, porque usted puede contestar esa oración.